Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas hacia la luz admirable para anunciar las verdades, las nuevas buenas, que es a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted escucha hablar evangelio, ya se oye como religioso, sin ofender a nadie. O sea, se oye como tenle miedo, ciérrale la puerta, no le abras la puerta, que no lo escuches, porque es un religioso. No, cuando alguien le plantee, le proponga el evangelio de Cristo Jesús, por supuesto, no de Tash Russell, de la señora White o de José Smith, sino de nuestro Señor Jesucristo, porque hay muchos movimientos en el mundo. Ahorita hay alrededor de 40,000 movimientos religiosos en el mundo, y en ciertos países, en un solo país, se adoran más de 600 dioses en un solo país. Y cuando le hable la palabra de Dios, el evangelio de Cristo Jesús, nos está hablando la Escritura, el Espíritu Santo nos habla de salvación, de evangelio, buenas nuevas o buenas noticias. Solamente que en ocasiones oímos nuestros evangelios, son evangélicos. No, ni les hagan caso. Entonces nosotros tenemos que analizar muy seriamente. Número uno, cuando a usted le hablen de evangelio, usted lo primero que tiene que hacer que no sea una persona con discapacidades mentales. Para que aquella persona que no tenga las discapacidades mentales pueda compartirle el evangelio, aquella persona que sienta lo que usted siente, que sufre lo que usted sufre, que cuando aquella persona se dé un golpe también diga ¡ouch! Y que cuando se corte le salga sangre o Espíritu Santo de su cuerpo. Entonces ahí tenemos que estar alerta, atentos a la palabra de Dios, no porque es el que le está voceando, sino que es una persona que siente lo que usted siente, tiene las necesidades que usted también siente. Porque en este momento se está moviendo mucho. Y ya le acabo de mencionar 3 sectas: la de Tash Russell, la de la señora White, y ¿se acuerda cuál otra? La de don José Smith. Y son movimientos mundiales que abarcan el mundo entero. Pero si usted se da cuenta, estos 3 se dedican solamente a hablar del fundador que hizo estos 3 movimientos. Y le puedo mencionar otros cuantos más, pero estos son los más destacados que casi la mayoría de nosotros conocemos, que llegan los sábados, nos tocan la puerta. Pero cuando usted escucha el verdadero evangelio de Cristo Jesús, usted va a escuchar de Cristo, del que murió y resucitó en la cruz por nosotros, del único que va a hacer posible que un día salgamos de este globo terráqueo y podamos ir a que aquella promesa cumplida que Él nos prometió. ¿Cuál es esa promesa? Voy pues a preparar moradas para vosotros. Amén. ¿Cuánto hace de esto? Hace 2000 años que Jesús prometió ir a preparar moradas para nosotros, casas. Dice el apóstol Pablo que no son edificios hechos con manos de hombres. Entonces, estamos hablando de una tecnología súper avanzada. Si hace 2000 años, hermanos, cuando usted escuchaba a Jesús sanar enfermos, curar milagros, hacer milagros y todo esto, usted ya estaba viendo a un ser súper avanzado en el futuro. Súper avanzado. Hace 2000 años, cuando todo estaba atrás, cuando todavía era el burro, el carretón, el caballo, las balsas. Ahorita ya son aviones, ya la tecnología está súper avanzada. Y Jesús lleva mucho, pero mucho más avance hacia enfrente a lo que ahorita vivimos. O sea, es algo increíble. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para hacer luz? ¿Qué tengo que hacer yo para brillar en las tinieblas? ¿Qué debo hacer yo para una diferencia? Bueno, el Evangelio de San Juan
Este es el apóstol Juan escribiendo, pero que aquí habla Jesús en estos escritos. San Juan capítulo 3, vamos a la Biblia. San Juan capítulo 3. Versículo 1, vamos a leer desde el versículo 1 para entender lo que realmente la palabra de Dios nos va a hablar en esta tarde y poder comprender en cierta forma qué es lo que se pretendía y el plan eterno de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre, ¿qué era ese hombre? ¿Qué era? Fariseo. Había un hombre de los fariseos, ¿cómo se llamaba? Nicodemo. Un principal entre los judíos. ¿Qué era? Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué claro mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, donde no podemos nosotros ver el reino de Dios. No podemos nosotros no ser condenados si no es por la gracia de Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesucristo dijo clarísimo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, quiere decir que aquí hay un medio de salvación. Aquí hay un medio de salvación para que nosotros, a futuro en eternidad, podamos descubrir esos avances de los que le estoy hablando. El apóstol Pablo dijo muy claro, dice: yo fui, dice, no sé si fue en visión, dice, fue en mi cuerpo, dice, pero algo que les puedo decir tan claro como el agua, es que yo miré cosas que hombre no ha visto, ni oído ha escuchado. Hay avances, hermanos. O sea, nosotros vemos, nos dirigimos por lo que vemos y por lo que escuchamos. Pero esto es aquí, temporal, terrenal, como dice la palabra de Dios. Pero si nos pusiéramos a pensar nosotros a un futuro no terminado como es aquí en la tierra, o terminado aquí en la tierra, que hoy y mañana y pasado, que así es como lo vemos nosotros, pero no nos hemos realmente puesto a pensar qué viene en el futuro eterno. Muchos dicen, de estos movimientos que les estoy hablando, que bueno, si nosotros morimos, pues que se nos haga un novenario y ya nos sacan del purgatorio. Eso no es cierto. Por Dios, ¿cómo en pleno siglo XXI, cómo puede estar la gente tan engañada para decir que por medio de un rosario, por medio de un rezo, nosotros podemos salir del purgatorio? ¿Dónde dijo nuestro Señor Jesús eso? Él fue tan claro como el agua, como lo que acabamos de leer. Tienes que nacer de nuevo. Usted sigue leyendo capítulo 3 de San Juan. Este hombre que miramos nosotros, usted miró su nombre, Nicodemo, era fariseo, o sea que era jefe de los religiosos de esa época. Era el mero macizo de esa época, jefe de los maestros, enseñadores de Israel, que se ha investigado, era un perteneciente al Sanedrín. El Sanedrín era una corte suprema judía en Israel en esa época, aunque estaba custodiada por Roma, pero esa corte estaba ahí para hacer valer los derechos de los israelitas en cuestión de leyes y la Torá que debían de seguir adelante. Ahora, este hombre religioso Nicodemo conocía la ley, conocía la Biblia hace 2000 años.
Él conocía los escritos y él viene, en primer lugar, note lo siguiente, él viene de noche. ¿Por qué de noche? ¿Por qué no vino en el día? ¿Sí ha notado eso? ¿Por qué? ¿Por qué viene en la noche, en la oscuridad? ¿Por qué viene con el Señor en la noche, a escondidas? En primer lugar, número uno, para que nadie de los que él enseñaba pudiera mirarlo, pudiera sacarlo a la luz y decirle, órale, ¿o qué andas ahí, verdad? Nos andas enseñando y andas ahí con Jesús, que haciéndole preguntas. Jesús, como él sí era y será siendo un caballero, le dice, porque este Nicodemo viene y le dice, oye, sabemos que tú eres de Dios, le dice Nicodemo, sabemos que los milagros, porque los milagros que tú haces, nadie lo puede hacer si no está Dios con él. Y él le pregunta, ¿cómo yo debo hacer para alcanzar la vida eterna? Nicodemo le dice, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le hace la pregunta, pero ¿cómo yo, un hombre viejo, tiene que volver al vientre de su madre y volver a nacer? No, dice, tienes que nacer de agua y del Espíritu. En primer lugar, nosotros venimos de una generación caída. No estábamos diseñados para venir en esta generación caída, pero venimos de esta generación caída desde nuestros padres, Adán y Eva. Dios hizo al hombre y a la mujer allá en aquellos tiempos en el Edén con el propósito de hacer una raza especial, una raza sólida, una raza que no sufriera, una raza que no tuviera contratiempos en la vida, sino que sembrara sus tierras, que se alimentara de lo que la misma tierra producía sin sufrimientos. Pero cuando aquella raza cae, entonces vienen los problemas. ¿Sabe qué? Un dato que le voy a dar. Todas esas sirenas que usted escucha de accidentes, todos esos balazos, todos esos difuntos que usted mira muertos por todos lados, por todo el mundo, esa raíz de esto, esa raíz de esto que se cayó la raza, esa raíz que cayeron nuestros padres y fueron ya una raza caída, y de ahí esa caída nosotros la seguimos heredando desde el día de nuestro nacimiento. Ahora, quiero mencionarle algo, no quiere decir que porque nacimos con eso, ¿verdad? Con ese asunto pecaminoso desde nuestro nacimiento, desde el momento de nuestro nacimiento, somos inocentes de muchas cosas. Si no es que hasta se empieza a cobrar la conciencia en el ser humano, entonces podemos decir que ya ahí empieza a ponerse por obra el pecado en la raza. Bueno, viene nuestro padre Adán, que fue el primer hombre, y dice la Escritura que este primer hombre es caído, es carnal, es terrenal. Vamos a recorrer las Escrituras con el propósito, esperando que este mensaje quede en nuestro corazón para poder nosotros comprender que somos una raza caída, pero que podemos levantarnos por el nuevo hombre. Aquí está escrito. Vamos a Romanos, vamos a empezar a recorrer las Escrituras como lo hacemos cada semana. Romanos capítulo 7, versículo 5. Romanos capítulo 7, versículo 5 dice así: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto. ¿Para qué llevamos fruto? Para muerte. Para muerte. El 6. Pero ahora estamos, ¿cómo estamos ahora? Libres. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, del régimen de Nicodemo, del régimen viejo
de la religiosidad, de la letra, del estudio, porque Nicodemo era un estudioso, era un académico de la época Nicodemo, pero no sabía que existía la salvación espiritual para nuestra vida, que bajo el nuevo pacto, de lo que no de la ley de Nicodemo, sino que ahora bajo el nuevo pacto, que es la gracia de Cristo Jesús, ahora tenemos la oportunidad de podernos redimir, de podernos levantar y poder ser ahora luz, y aquella muerte que cargábamos nosotros tras nuestras espaldas ahora se ha convertido en una bendición para nuestra vida, porque ahora la muerte, dice el apóstol Pablo por ahí en Romanos, porque ni la muerte ni nada podrá separarnos del amor de Cristo. Qué maravilla es la palabra de Dios. Entonces ahora ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la muerte, sino que ahora estamos bajo la gracia de Cristo Jesús. Por el Espíritu, ahora nosotros podemos entablar una comunicación con Dios y poder vivir no solamente por un momento, por un ratito, sino para siempre. Segunda de Corintios. Vamos allá a la segunda de Corintios. Capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos ahí, a la segunda de los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Amén. ¿Todos estamos ahí? Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas Nuevas. ¿Cómo son hechas todas? Nuevas. ¿Para quiénes? Nosotros. Para los que están en Cristo. Jesús. En Cristo. Una vez más, les leo ahí. Por lo cual, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas Nuevas. nuevas. ¿Qué es criatura? Pues nosotros lo llamamos hasta un niñito criaturita, ¿verdad? No está mal, está bien. Es nuevo, un niño es nuevo. Pero cuando investigamos nosotros a lo profundo que es criatura, es creación. Creación. Una criatura es creación. Y nosotros, los que estamos en Cristo ahora, somos nuevas criaturas. Somos en Cristo creación nueva. ¿Por qué razón? Por lo que está diciéndole Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Nueva criatura, nueva creación, lo acabamos de leer. Miren la primera a los Corintios, en versículo 15, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Aquí nos da un dato importantísimo, al cual habremos bien de tener atención a esto. Es una información muy profunda, pero a la vez maravillosa, que nos ayuda a comprender muchas cosas. Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 47. 15, perdón, 5:47. 15:47, perdón. Haya de disculparme. 15:47. Es que me gozo. 15:47. ¿Lo tenemos? Amén. 15:47 de la primera de los Corintios dice: el primer hombre, ¿de dónde es? De la tierra.
El primer hombre, ¿de dónde es? La tierra. De la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde es? Del cielo. ¿De quién habla aquí? Bueno, el primer hombre terrenal, nuestro padre Abraham. Es de la tierra, es terrenal, es carnal, con un ser caído, es un ser que cayó de la gracia de Dios. Pero el segundo hombre, ¿de dónde vemos que es? Del cielo. Del cielo. Y si Jesús es del cielo y le prometió le prometió a usted vida eterna, entonces ¿para dónde va usted? Para el cielo, siendo nueva criatura, en el nuevo nacimiento. Ese es el propósito de predicar el Evangelio aquí en la tierra. Para quien lo tiene tan en poco el Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio es el Evangelio eterno de nuestro Dios. Por eso es bueno estar atentos a este mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, porque no somos de aquí, somos de un mundo mejor. Escucha esto, no somos de aquí, somos de un mundo mejor. Amén. Voy pues a preparar morada, dijo el Señor, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Vinieron a aquellos hombres ya cuando lo iban a crucificar y le dijeron, porque tú eres el rey. El Señor les contesta firme y seguro, siendo el rey, siendo Dios, diciéndoles estas palabras: mi reino no es de este mundo. No, mi reino no es de este mundo. Y no hemos entendido nosotros esas palabras, estas frases. No las hemos comprendido. No hemos entendido que no somos hermanos de aquí. Somos de aquí por la carne solamente. Pero en nuestro interior hay algo que no pertenece a esta tierra. No pertenece aquí. No pertenecemos aquí. Pero ¿sabe algo? El único medio, conducto de nuestra salvación es el Rey, es Jesús. Si nosotros comenzamos a moverle por otro medio, por aquí que por allá, hermanos, vamos a condenación. Y es precisamente a lo que ha venido Cristo, a sacarnos de la condenación. Allí mismo en San Juan, capítulo 3 en delante, usted sigue viendo, dice: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre así se ha levantado, para que todo aquel que mire en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando nos escuchan hablar a nosotros, es que son hermanos, eso, cierran la puerta porque piensan que les vamos a absorber algo de su vida, les vamos a absorber algo de sus bienes, les vamos a absorber. No, hermanos, eso es material, eso es. Vaya al panteón y pregúntele a un difunto qué tiene ahí en la tumba. Pregúntele ¿qué te llevates? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué te llevates? Nada. Es un puño de hueso solamente, porque la carne de la cual nos pelea la palabra de Dios, la carnalidad, se la han comido los gusanos. Así no pasa. Así es que el día que nos vayamos de esta vida, no nos vamos a llevar nada. Se dice que lo único que nos vamos a llevar, ni eso te llevas, ni puñito de tierra. Ni eso se lleva el puño de tierra. O sea, es que es mentira que ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra. Es mentira, mentira, mentira. Ni eso nos llevamos. Porque regresamos como venimos, desnudos y sin nada. Por lo que en ocasiones a veces nosotros dejamos de lado al Creador y vamos en busca de aquello. Entonces vamos a seguir en la palabra de Dios. Entonces ya observamos que el primer hombre es carnal, ¿verdad? Terrenal, de la tierra, que es Adán.
Y ya observamos que el segundo hombre es del cielo, espiritual. Y vamos a seguir por ahí leyendo. Porque se soltó una fiebre tremenda, una fiebre increíble por el mundo entero, en las iglesias, no se digan en las iglesias modernas, donde es brinco, salto, el que se avienta para atrás ha hecho una maroma, que allá ellos darán cuentas a Dios, pero que realmente cuando salen siguen siendo el mismo ser que cuando entraron, criticando a la hermana, criticando al hermano, llevándose entre sus pies, porque simplemente no entendió de qué se trata, ni sabe ni para dónde va, ni qué es la palabra de Dios, porque realmente muchas veces para ellos lo que importa nada más es saciar lo que tenemos que luchar día con día, la carne, y la carne te lleva a la crítica, tantas cosas que debemos dejarlo por lado. Entonces, toda esta gente, ¿verdad?, está diciendo, el bautismo no se ocupa. No, si con que aceptes a Cristo en tu corazón basta. El bautismo, ¿para qué lo quieres? No se ocupa, no es necesario. Bueno, habría que cortarle algunas hojitas por allá a la Biblia y tirarlas, porque a mí la Biblia me dice otra cosa. Y vamos a Marcos 16:16. Marcos 16:16. Entonces, ¿de qué se trataba allá con Nicodemo? El que creyere, le dijo el Señor, es necesario que así como Dios levantó la serpiente en el desierto, es necesario que todo aquel que en él crea, o sea, el que mire para la serpiente, sea salvo. El Señor Jesucristo, San Juan 3:16 dice, el que cree, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree. Entonces vamos a ver cómo se va dando el contexto de todo esto, porque este sigue siendo el Evangelio de Juan. Entonces vamos a ir, a Marcos 16:16, sigue siendo el Evangelio de Juan. Los Evangelios son mismos, es lo mismo. Lo único que los que escribieron, uno escribió, Marcos escribió de aquella esquina, Mateo escribió de su otra esquina, Lucas escribió de aquella esquina, y así sucesivamente fue como escribieron los Evangelios. Marcos 16:16. Vamos a ver qué la Escritura nos dice. Esto es un mensaje para todas aquellas personas que dicen, no hombre, no se ocupa, ¿para qué quieres? No es necesario. Bueno, vamos a leer desde el 15. Marcos 16:15, para entenderlo bien. ¿Estamos todos ahí en el mismo canal? Dice así: y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A toda la creación. El que creyere y fuere bautizado será, ¿qué? Salvo. ¿Será qué? Salvo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será bendecido. Condenado. Bueno, este es un mensaje para nuestros colegas que dicen, el bautismo no se ocupa. ¿Para qué quieren eso? Hermanos, en verdad vivimos en tiempos donde predicamos lo que nos conviene y dejamos de lado lo que no nos gusta. Y no se diga más cuando es del apretoncito, del lacito, cuando andamos por ahí en pecadito, ¿verdad? No nos gusta mucho. No, entonces vamos dejando ciertas cosas que nos incomodan, porque nos incomodan, pero realmente el día que a nosotros la palabra de Dios no nos incomoda, estamos mal. Algo está pasando. Y si algo en la palabra de Dios me incomoda, que esté escrito aquí, que se está aplicando como va, entonces quiere decir que algo no está bien en mi vida. Pero no puedo yo sacar esta palabra de aquí, porque pues entonces habría que cortarle la hojita a la Biblia y, ¿verdad?, quitarnos de ahí y predicar lo que nosotros queramos como si nos sentimos cómodos.
No se trata de eso. Entonces usted ya lo miró. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué será? Condenado. ¿Qué será? Condenado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir que no se pierda? No sea condenado. Quiero decirle algo. Hay dos propuestas en la Biblia. Número uno es el gran trono blanco, que es el peligro para la humanidad. Pero está el tribunal de Cristo también. El tribunal de Cristo es donde la iglesia irá y dará cuentas a Dios. Y allí, en el tribunal de Cristo, usted va a ser premiado por lo que hizo aquí en la tierra, bueno o malo. Pero en el gran trono blanco de Apocalipsis, ahí viene lo malo. Aquí sí es bien claro: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, o sea, a la condenación eterna. Vemos de qué se trata este asunto. Este asunto del evangelio, hermanos, es de vida o muerte. Este evangelio eterno de Cristo Jesús no es para que tú tengas menos o para que yo tenga más. No, este asunto es de vida o muerte. Condenación eterna, o voy pues a preparar morada para vosotros. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al Adán viejo, a la carne, sino conforme al hombre nuevo, Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Es la palabra de Dios que nos informa. Una vez más, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya vio cuál es el hombre, la carne? Adán, hombre terrenal, de la tierra, carnal. Y el espiritual es el eterno. Es Jesús, es del cielo, es divino, es el Salvador. De manera que meditemos mucho, pero mucho en esto. Un día llegará el tiempo en aquel trono blanco. Y hay un libro, aquí está escrito en la Biblia, hay un libro, el cual este libro está apuntado todo aquel que creyó, que buscó, que sirvió, al que vino y murió en una cruz por nosotros. Ahí está apuntado. Jacinto Rojas, presente, está en la lista. Pásele al gozo de su Señor. Fulano no está. Agárrenlo, dicen que es lanzado a un lugar muy doloroso, eterno. Aquí está escrito. No es una fábula, no es mi voluntad, ni tampoco yo quiero condenar a nadie, porque no es mi trabajo condenar, sino mi trabajo es predicar el evangelio según está escrito aquí, para cumplir la ordenanza de nuestro Señor Jesús cuando dijo ir a ser discípulos por todo el mundo. Es nuestro trabajo. No es asustar, no es condenar, sino anunciar estas buenas nuevas, las que usted escuchó en esta tarde. Así es que
entremos a meditar en ello. Y aún nosotros los que estamos, ¿verdad?, en la iglesia, necesitamos ir procurando dejar más lo carnal y seguir más lo espiritual, porque es el hombre al cual nosotros servimos, seguimos, ¿verdad?, y amamos, que murió por nosotros. Vamos a ponernos de pie.